Hola compañeros, soy Luca de Car Study Group. Hoy vamos a hablar de un elemento muy importante en la acción de pesca, al que Car Study Group presta mucha atención, pero se habla muy poco de él. En nuestra pesca hay factores controlables y factores incontrolables. Los factores controlables son aquellos sobre los cuales el pescador ejerce un control, como por ejemplo preparar un montaje con una buena mecánica, elegir un buen cebo y una manera correcta de emplear el cebo, localizar las carpas, un estudio del fondo del lago. Y en este caso, las posibilidades de pescar aumentan directamente proporcional con los factores que nosotros controlamos. Pero hay factores incontrolables, que no están al alcance del pescador, como la temperatura del agua, el tiempo, el viento, la presión atmosférica, a los cuales solamente puede adaptarse. La experiencia del pescador, ganada en la misma orilla, en contacto con estas variables incontrolables, le hizo adaptarse muy bien y sacar provecho a las situaciones de pesca, pero sin necesidad de profundizar el por qué. El elemento incontrolable que influye drásticamente en el comportamiento y salud de la carpa, y los pescadores no lo prestan mucha atención, es el oxígeno disuelto en el agua, que también está directamente relacionado con las cosas que dije antes, con el viento, con la temperatura del agua, con la presión atmosférica. Se puede escribir un libro sobre el tema, pero voy a intentar resumir el vídeo a lo que realmente interesa al pescador. Un buen nivel de oxígeno disuelto en el agua es imprescindible para la carpa y para la vida acuática en general. La carpa lo necesita para una infinidad de cosas que van directamente relacionadas con su salud y por supuesto con su comportamiento, y en un final relacionado con nuestra pesca. Necesita buenos niveles de oxígeno disuelto en el agua para respirar y todo lo que implica respirar. Un buen nivel de oxígeno disuelto en el agua hace falta para la digestión, hace falta para el desove, hace falta para el crecimiento, hace falta para la vida. Pero ¿cuáles son los niveles de oxígeno disuelto en el agua que necesitan las carpas y cómo los puede reconocer el pescador para aprovechar en su salida de pesca? Por ejemplo, el nivel de 3 miligramos por litro de oxígeno disuelto en el agua es estresante para la mayoría de los organismos acuáticos. El mínimo para el desarrollo de una vida normal para la carpa es de 5 miligramos por litro. La carpa, sabéis muy bien que aguanta niveles muy bajos de oxígeno disuelto en el agua, como 2 miligramos por litro, pero no para mucho tiempo. Con estos niveles terminará muriendo. Pero voy a dar un ejemplo para que vosotros me podáis entender. Con 5 miligramos por litro la carpa es sana y come normal. Pero cuando los niveles de oxígeno bajan a 3,5 miligramos por litro, la carpa come mucho menos. Y a 3 miligramos por litro la carpa para de alimentarse por completo. Y si la concentración de oxígeno disuelto en el agua alcanza 1,5 miligramos por litro, vas a ver la carpa jadeando a la superficie del agua buscando oxígeno. Es una situación desastrosa para la carpa y para nuestra pesca, por supuesto. Y muchas veces, cuando estamos en acción de pesca, haciendo las cosas bien, y las picadas se paran sin ningún motivo a la primera vista, sin entender por qué, muchas de las veces el culpable es el nivel bajo de oxígeno disuelto en el agua. Y para poder reconocer los momentos favorables o localizar los sitios para pescar en función de los niveles de oxígeno disuelto en el agua, necesitamos entender cuáles son los elementos que producen oxígeno o quitan oxígeno del agua. Por ejemplo, en un lago, los que suben los niveles de oxígeno disuelto en el agua son las plantas acuáticas, que de día producen oxígeno con el proceso de fotosíntesis. Las temperaturas bajas del agua tienen niveles buenos de oxígeno. Las aguas turbulentas o el viento producen oxígeno. La presión atmosférica alta también mantiene un nivel bueno de oxígeno dentro del agua. Pero luego hay elementos que quitan el oxígeno del agua, que bajan los niveles. Y estas son las temperaturas altas del agua, las plantas acuáticas que de noche consumen el oxígeno del agua, la sobrepoblación de peces y otros animalitos que consumen mucho oxígeno,
las plantas que flotan y bloquean la entrada del oxígeno en el agua desde la atmósfera. La materia vegetal en descomposición por las bacterias que consumen muchísimo oxígeno también. La turbiedad influencia muy mal en la concentración del oxígeno disuelto en el agua. Para explicarme mejor, he preparado 3 pizarras y espero que se vea bien. Mira, lo primero, aquí tengo una pizarra que lleva todas las variables que pueden influenciar en los niveles de oxígeno dentro del agua. Y bueno, se ve bien. Y estas son la temperatura del agua, la presión atmosférica, la vegetación del agua la vegetación que hay dentro, acuática que hay dentro de nuestros lagos, el viento, los corrientes también, ¿vale? Y cada una de ellas tiene la temperatura del agua, puede ser baja o alta. La presión atmosférica puede ser alta, baja o en cambio brusco, ¿vale? La vegetación puede quitar o puedes producir oxígeno. El viento, según la dirección que vaya, no favorece o no, ¿vale? Y todas esas variables, todas influyen los niveles de oxígeno, pero individual o combinadas entre ellas, que es una infinidad de combinaciones, ¿vale? Todas influyen en los niveles de oxígeno que tiene el agua donde nosotros pescamos, ¿vale? Espero que se vio bien. Eso parte de ello, seguramente que hay alguno más. Ahora vamos a un ejemplo que puede ser... Que puede explicar mucho mejor lo que yo quería decir, ¿vale? Aquí tenemos un gráfico que por vertical tiene los niveles de oxígeno disuelto en el agua, que son de 2 a 18 miligramos por litro, y la parte baja tenemos las horas del día, ¿vale? Porque quiero que veáis cómo puede fluctuar el nivel del oxígeno durante un día en función de lo que hay en el mismo lago, ¿vale? Aquí vamos a hablar de la vegetación, ¿vale? La vegetación... por ejemplo, esta zona es una zona de algas, de vegetación acuática. De día, por el proceso de fotosíntesis, produce oxígeno y produciendo oxígeno atrae la carpa en la zona, porque tiene un nivel de oxígeno bueno, también atrae los animalitos, ¿vale? Los animalitos que la carpa se alimenta de ellos, ¿vale? Que es muy importante eso. Así que esta es una zona muy interesante a la hora de cuando el sol está arriba y la planta se hace la fotosíntesis, ¿vale? Y en este esquema vais a ver que de los niveles de 6 miligramos por litro de oxígeno disuelto en el agua van creciendo según va subiendo el sol, ¿vale? Van creciendo según va subiendo el sol y las algas hacen la fotosíntesis. Y llega sobre las 4 o 5 los niveles máximos que son 14 miligramos por litro. Esto es un esquema... es una teoría, ¿vale? Para que vosotros, es una situación puntual para que vosotros entendáis exactamente cómo funciona, ¿vale? Sobre el 4 o 5, porque ha estado todo el día el sol y la fotosíntesis ha sido hecha, ha producido oxígeno la alga todo el día, ¿vale? Y sobre las 5 de la tarde, esta zona es la zona más oxigenada del lago. Es la más interesante para pescarla, ¿vale? Durante todo el día. Pero luego, ¿qué pasa? Empieza el sol a bajar, ¿vale? Que son las 19 horas, las 22 horas... Y con eso va bajando el oxígeno también, ¿vale? Hasta que llega a las 4 de la mañana, o entre 4 y 7 de la mañana, los niveles bajísimos de oxígeno, ¿vale? A lo mejor no llega a 4 miligramos por litro, pero llega a un nivel muy bajo. Y una vez que la carpa nota la bajada de los niveles de oxígeno, se te mueve de la zona con peligro de bajo oxígeno, ¿vale? Cuando por la noche las algas consumen el oxígeno del agua, empiezan a bajar los niveles y la carpa se mueve. Por eso muchas veces en competición o en tu pesca no sabes por qué a las 5 de la mañana se han parado las carpas y ya no he pescado más. Será porque me he cebado mucho, porque he cebado poco, por 1000 cosas que puede pasar, ¿vale? Y el culpable es el nivel de oxígeno que había en la zona que estabas pescando. Ahora, hay otra situación, ¿vale? Que puede pasar, que a mí me gusta mucho pescar los márgenes de los ríos, de las charcas, de los lagos. Los márgenes son muy interesantes, ¿vale? Y esta con vegetación más todavía, pero hay un momento en el año, ¿vale? Cuando las hojas de estos árboles caen en el agua. Y la materia vegetal en descomposición por las bacterias consume muchísimo oxígeno en esta zona y no es una zona interesante aunque en una primera vista era muy interesante, ¿vale? Hay que descartarla también.
porque consumen sin parar, se están descomponiendo y la bacteria consume mucho oxígeno. Esta zona no es interesante, ¿vale? Luego hay más cosas que tener en cuenta. Por ejemplo, si hay muchos días de nubes, aunque sea de día, muchos días de nubes, no deja el sol que penetre el agua y que llegue a las algas y para el proceso de fotosíntesis y las algas se mueren, y cuando se mueren pasa el mismo que pasa aquí. Las bacterias descomponen las algas y quitan el oxígeno del agua. Es decir, que es posible, después de muchos días de nube, esto que es posible que no sea una zona interesante, ¿vale? Luego hay zonas con vegetación que cubre el agua, ¿vale? Que cubre toda la superficie del agua, y esto no deja que el oxígeno de la atmósfera entre en el agua, y son zonas igual con los niveles de oxígeno bastante bajos, ¿vale? Que no son interesantes. De esta manera, muchas veces cuando por la mañana y por la noche, que la carpa se mueve de una zona oxigenada en otra zona de una zona menos oxigenada en una zona con más oxígeno, cuando se mueve, por eso estos momentos de la mañana y de la noche son muy interesantes siempre tenemos picada, y por lo mismo, porque la carpa se mueve de una zona a otra, ¿vale? Bueno, sobre vegetación, más o menos, yo creo que me he explicado. Si queréis más información, vamos a hacer el vídeo más en detalle, ¿vale? Voy a seguir con otro momento que puede pasar, que hablamos de la vegetación y cómo puede influenciar en los niveles de oxígeno, pero ahora tenemos que hablar de dos cosas igual de interesantes, que son los corrientes, el viento, ¿vale? Y la presión atmosférica, y también la temperatura del agua. Aquí tenemos un gráfico, y le voy a explicar rápido, que son el oxígeno disuelto en el agua, los niveles, ¿vale? De 4 miligramos por litro hasta 18, y la temperatura del agua, ¿vale? Espero que se vea. Esto es la temperatura del agua, empezando de 0 hasta 30 grados, ¿vale? La temperatura del agua baja está relacionada con un nivel alto de oxígeno, ¿vale? Y cuanto más está bajando los niveles de oxígeno, es porque ha subido la temperatura del agua. Cuanto más caliente el agua, menos oxígeno hay, ¿vale? Ahora, la presión atmosférica. La presión atmosférica está considerada baja cuando está por debajo de 1000 y alta cuando está por encima de 1000. Y nosotros, dije antes que la relación entre la presión alta y los niveles de oxígeno es muy bueno, ¿vale? Entonces, la presión alta y los niveles de oxígeno dentro del agua tienen que ser buenos, ¿vale? Pero aquí es relativo porque interviene las otras cosas, ¿vale? Como dije, la temperatura del agua. ¿Y qué pasa? Si la presión es alta, pues son días soleados, ¿vale? Son días soleados. Aunque la presión es alta y la presión atmosférica, por la gravitación de la Tierra, están atraídas y va haciendo presión sobre el agua y mete el oxígeno en el agua, y el agua está más oxigenado, pues por el sol que hay, la capa de la superficie del agua, ¿vale? Se calienta. Y como dije antes, cuanto más se calienta, menos oxígeno tiene. Es decir, que es posible esta zona, aunque haya presión alta, se vayan las carpas de aquí, de la poca profundidad, vamos a decir 3 metros aquí, ¿vale? Es posible que se vaya porque los niveles de oxígeno están quitados por el calor, la capa caliente del agua, ¿vale? Entonces, ¿dónde localizamos la carpa en esta situación? Pues aquí interviene otra cosa, que es la presión hidrostática. La presión hidrostática, aquí tenemos 15 metros, ese es el primer metro, ¿vale? Si la superficie, vamos a decir, que hay 100% del oxígeno, con cada metro que está bajando, la presión del agua está hecha sobre agua, hace presión, ¿vale? Y entonces, cuanto más bajas, con cada metro que bajas, un 10% cae. Entonces aquí habrá 90, aquí habrá 80% de agua, aquí de oxígeno disuelto en el agua, aquí habrá un 70% por la presión hidrostática, por agua sobre agua, ¿vale? Y va quitando el oxígeno del agua. Y aquí pues llegará a un 30% de oxígeno, ¿vale? Entonces, la superficie, la carpa no está porque no es interesante, quita el oxígeno del sol porque se calienta, y en el fondo tampoco, ¿vale? A 15 metros. Entonces, la carpa la tenemos que encontrar en esta franja, en medio aguas, ¿vale? Es decir, si nosotros pescamos de aquí, es interesante pescarla a medio aguas, es decir, que la carpa estará en esta zona.
Y nuestro cebo será bien ponerle en esta zona, en esta franja, ¿vale? De profundidad. Ahora, hay una cosa muy interesante y que la quiero dejar claro porque muchos de los pescadores y yo mismo asocio presión baja por debajo de 1000 con muy buena pesca. Y más con la tormenta y tal. Aquí pasa una cosa muy interesante porque la presión baja, ¿vale? A medida que la presión disminuye, los niveles de oxígeno comienzan a agotarse. Como dije, que la presión baja está con los niveles bajos, ¿vale? Causando un impacto sobre los animalitos, los peces que hay dentro del agua. Cuando los peces empiezan a sentir el agotamiento del oxígeno, se asustan y comen todo lo que pueden antes que lleguen las malas condiciones climáticas. Es decir, es una ventana que tenemos y es la mejor que tenemos entre el momento que llegue la tormenta, o un poquito más, y cuando la carpa se da cuenta que le falta y empieza a bajar los niveles de oxígeno, empieza a alimentarse muchísimo. Por eso asociamos la presión baja con una buena pesca. ¿Pero por qué? Porque el proceso de incorporación al agua del oxígeno, que es la difusión y posterior la disolución del oxígeno en el agua, es muy lento. Ese proceso es muy lento. Es en el momento y la ventana en la que la carpa se alimenta como loca por lo que va a venir, por la presión, los niveles de oxígeno muy bajos, ¿vale? Y se alimenta muchísimo. Así que es muy interesante. Cuando vamos a entender estas cosas, vais a facilitar mucho más vuestra pesca y vais a descartar momentos menos buenos en una sesión de pesca, ¿vale? Hay otra cosa luego que vamos a hablar del viento, ¿vale? El viento oxigena la superficie de agua, ¿vale? Porque él se mueve, vamos a decir que se mueve en esta dirección y moviendo el agua, pues la oxigena. Es una otra situación, es decir, esta poquita agua que hay, aquí que hay 3 metros, con el movimiento del viento que va en este lado, que es importante también, esta zona es posible que sea muy oxigenada y que tenga carpas, ¿vale? Así que cuando hay viento hacia nosotros y todo el mundo lo asocia con una buena pesca, es por eso, por los niveles de oxígeno, además remueve lo que es la zona cebada y los corrientes, pues los corrientes mandan la señal química a la carpa y la carpa lo encuentra con más facilidad. Y está en la zona de los niveles de oxígeno bastante alto. Yo creo que con esto ha quedado más o menos claro. Si tenéis más preguntas, pues yo voy a seguir contestando. Pero es un elemento que hay que tener muy en cuenta en tu pesca para conseguir localizar las carpas y localizar los momentos correctos para pescar. Muchas gracias por vuestra atención, compañeros. Estamos en contacto.